voy a presentar a Mayra Bazán, que nos va a acompañar con un taller de anatomía que esperamos sea muy entretenido, que les guste. Probablemente algunos de ustedes después se van a motivar para estudiar medicina, estudiar kinesiología o alguna carrera dentro de esta línea de la biología, que es bastante entretenida, que son las ciencias de la salud, ¿ya? Así que yo los voy a dejar ahora con Mayra Bazán para que la puedan recibir con un muy fuerte aplauso. Bienvenida, Mayra. Gracias, Carlos. Hola, chicos y chicas. Bueno, yo soy Mayra Bazán, tengo 22 años y soy estudiante de la USACH, de la carrera de entrenador deportivo en la Escuela de Ciencias Médicas. Y bueno, empecé a hacer ayudantías de anatomía desde el 2018, que es el año siguiente después de ser cachorra. Les voy a enseñar un poco qué es la anatomía y también quiero decirles, bueno, quisiera saber qué es lo que quieren estudiar o si es que, qué es lo que más les gusta. Por ejemplo, en tercer y cuarto medio a mí más me gusta la biología, la química, la física y en verdad yo quería hacer de todo, pero al final descubrí lo que más me gustaba, que era entrenamiento deportivo. Bueno, les voy a compartir un poco el PPT para poder mostrarles. Bueno, ya. La que vamos a ver en este momento, bueno, hoy día vamos a ver generalidades de anatomía humana. Soy ayudante de anatomía y vamos a la siguiente. ¿Qué es la anatomía? Bueno, si es que alguno me puede responder la pregunta, ¿qué es lo que les gusta de anatomía? Porque vi algunos mensajes por el chat de que estaban esperando este taller. Y entonces, qué es lo que esperan ustedes del taller? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué quisieran aprender? Y todo eso. Mientras me van respondiendo por el chat, o si es que quieren activar sus micrófonos, idealmente, para poder interactuar un poco. ¿Qué es la anatomía? La anatomía básicamente, la anatomía para mí no es solamente una materia, sino que es lo que abarca demasiadas cosas. Y dentro de ciencias médicas, eh, es, es una materia prioritaria en los primeros años y después para el futuro. Yo creo que cada persona debería aprender anatomía humana en caso de algún accidente, eh, saber poder ayudar de una mejor manera a la otra persona. También dando, por ejemplo, los datos a la ambulancia, decirles más descriptivamente qué es lo que le pasa al paciente, a la persona o al deportista, en mi caso. Bueno, la anatomía tenemos muchas cosas sobre anatomía y dentro de todas las globalidades de la anatomía tenemos anatomía descriptiva, de desarrollo, topografía, comparada, antropológica, patológica, artística y espacial. Bueno, dentro de la anatomía espacial, lo primero que se imparte en anatomía es sobre las posiciones. O sea, cómo nosotros nos ubicamos en un espacio. Para eso nosotros tenemos que mirarnos y pensar en esto. Por ejemplo, tenemos un lápiz. Ya, entonces esto
este lápiz está ubicado en el espacio en 3 dimensiones, ¿cierto? A diferencia de una hoja, que solamente está ubicado en 2 dimensiones, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer con el lápiz, que yo siempre lo hago durante las ayudantías de anatomía, bueno, así la aprendí también yo, es ver qué es, cómo me posiciono, cuál es la primera posición que uno tiene que aprender en anatomía. Bueno, básicamente es la posición anatómica y existe la otra posición que es una posición funcional. ¿Cuál es la posición anatómica? La posición anatómica es la imagen de la señorita que tiene muchas palabras, ¿cierto? Cuando uno dice anatomía, piensa a veces, dice, ay, hay tantos términos, que al final uno dice, pucha, ¿cómo voy a aprender tantas cosas y cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Ya. Primero uno tiene que aprender desde lo más general, lo más básico, a lo más específico. Y de esa manera, lo que vamos a hacer es, como les mencioné, el lápiz. Ya, entonces toda la parte anterior a mí, que está delante de mí, es la parte anterior. Todo lo que esté después de mí está posterior, ¿cierto? Toda la parte de acá es izquierda, es derecha, ¿cierto? Ya, entonces, si yo me ubico espacialmente y yo digo, ¿dónde está mi cabeza? Mi cabeza, a dirección a mis pies, está en la parte superior, ¿cierto? De mi cuerpo. Y mis pies serían la parte inferior de mi cabeza. Mis brazos, como están tan lejos de mí, están a distancia, entonces la parte más distal. Y mis pies, al igual que mis pies. Mis pies están más distal que mis manos. Lo otro, ¿qué es lo más próximo a mí? Que lo más próximo nosotros tienes que tener referencia más que nada a tu tronco. Entonces, lo más proximal a mi tronco sería mi clavícula o mi corazón. Y así uno se puede ir ubicando en el espacio. Así lo aprendí. Y tenemos que aprender 3 tipos de planos. Que existe el plano sagital. Si una persona, por ejemplo, lo podemos ver aquí, la parte del plano azul o celeste, que ven aquí. Entonces, si es que uno lo corta en la parte sagital, divide al cuerpo en izquierda y derecha. Si uno parte el cuerpo de manera frontal o coronal, que uno, por ejemplo, si tú piensas en un rey, cuando se coloca la corona, ahí, en esa posición, ese sería el corte coronal o el corte frontal, que va a dividir la parte frontal de la posterior. ¿Ya? Y después viene el eje transversal, que si yo atravieso el plano de manera transversal, así como aparece en la persona de acá, entonces me va a dividir la parte de arriba, superior, de la parte de abajo, inferior. Entonces, esa parte es la principal de anatomía. Chicos, para hacerlo un poquito más interactivo, quisiera saber si es que hasta el momento pudieron un poco entender qué es lo que es anatomía, bueno, la parte general, y si podemos seguir. O si no, si es que tienen dudas, poder consultármelas y vamos resolviendo dudas, etc. Si van entendiendo todo, una manito arriba y continuamos. Y si todavía tienen algunas dudas, una manita abajo o levantan la mano para preguntarme. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, ya, perfecto. Sí, sí escuchamos. Sí se entendió, pero no sé dónde está el pulgar para arriba. ¿El pulgar? Y no sé si lo envié porque lo he enviado 2 veces, pero Ay, güey. Ah, sí. Está Denise. Ah, ya, Denise me envió, pero no sé si otra persona más. Ya, perfecto. Solamente. Ah, ya. Gustavo también. Bernardo aparece con una X.
Y Darien también parece con una X. ¿Tienen dudas para poder responderlas? Catalina sí entendió. Bernardo también. Parece que la mayoría entendió. Y los demás todavía no responden, pero vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. Cualquier cosa me van escribiendo por el chat o si no, activan sus micrófonos como lo hicieron hace poquito. Ya, vamos, entonces. Entonces, ¿cuál es la posición anatómica? Lo que yo les decía. La posición anatómica tenemos la persona mirando erguidamente hacia adelante, con las palmas de las manos hacia adelante y separada del cuerpo, igual que las piernas. La posición funcional es que, por ejemplo, si tú estás en posición anatómica, no vas a estar caminando así, ¿cierto? Entonces, la posición funcional es que tus manos estén al lado de tus piernas. O sea, las palmas de tus manos van a estar tocando tus piernas, los muslos. Entonces, así vas a poder caminar, ¿cierto? Es de la parte funcional. Entonces, la parte anatómica, van a estar las palmas de las manos hacia adelante y voy a poder ver el cuerpo completo. Y la parte ¿por qué es anatómica? ¿Por qué ocupamos esta posición y no la posición funcional? Es porque si es que tú lo ves de una manera anatómica, vas a poder observar la mayoría de los segmentos corporales. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, como les hablaba, nosotros tenemos distintos ejes. Acá tenemos, como les dije, que solamente, si uno mira solamente una hoja, tenemos solamente 2 dimensiones, ¿cierto? Y en anatomía vamos a ocupar las 3 dimensiones porque trabajamos con cuerpos humanos. Entonces, como les dije, acá les vamos a hacer, igual si quieren sacarle un screenshot o una foto, o si no, enviarles el PPT, se los puedo enviar. Tenemos ahí los planos que tenemos, serían el coronal, que les dije aquí, en la corona del rey, que divide lo anterior con lo posterior, el sagital, que divide izquierda con derecha, y el transversal, que divide lo de arriba con lo de abajo, lo superior con lo inferior. Entonces, continuamos. El eje. ¿Qué son los ejes? Bueno, ya vimos la parte de los planos, ahora vamos a ver los ejes. El eje cráneo-caudal, si nosotros, ahora tenemos la personita aquí. Si yo lo atravieso al plano y a la persona, así, desde acá, lo estoy atravesando en un eje cráneo-caudal. Cráneo, caudal, siempre va a ser lo último, ¿ya? Por ejemplo, existe un término en anatomía que se llamaba antes caudaquina, que significa es cola de caballo. Entonces, que está hacia abajo, ¿cierto? La cola de caballo va hacia abajo. Entonces, cuando uno piensa en el eje cráneo-caudal, tiene que pensar en que empieza desde el cráneo hacia abajo, o un eje vertical. El eje antero-posterior, entonces, atraviesa al plano frontal, de manera de anterior hacia posterior. Así. El eje lateral o eje lateral o transversal va a atravesar el eje sagital. Va a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y va a atravesar el plano sagital. A la persona la va a atravesar así, como los monitos de futbolito, así. Entonces van a poder hacer estos movimientos. Entonces, lateral, van a poder hacer estos movimientos de flexión y extensión más que nada, izquierda, derecha, ¿ya? En el plano cráneo-caudal se van a poder hacer movimientos de pivote. O sea, por ejemplo, voy a poder hacer esto, decir que no. Y en el eje antero-posterior, donde atravesamos el plano frontal
voy a hacer movimientos de estos movimientos de acá. Por ejemplo, cuando quiero dar aplausos o así. Continuamos. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que podrían ver en anatomía, refiriéndose principalmente en los planos. Entonces, si lo vemos en el cráneo, en el cerebro, si se hace un corte de manera transversal, ¿cierto? Voy a poder ver la parte, el espacio neurocraneal, donde está el cerebro. Y si lo corto con el plano sagital, vamos a ver toda la parte, bueno, si es que ustedes pueden distinguir la nariz, la lengua, la parte del cerebro, de la división del cerebro. Y si seguimos viendo y cortamos en el eje, en el plano, ¿cómo se llama este plano? Sería en este de acá, donde se ve la carita de la persona. Si es que algunos... ¿El coronal, o no? Exacto, sí, el coronal o frontal, ¿ya? Muy bien. ¿Y el siguiente? ¿El otro donde aparece el cerebro? ¿En qué plano estaría? Sería algo así. ¿Cómo se llama? ¿Cerebelo? No, el cerebelo está abajo, ¿sí? Y el cerebro está acá. Pero ¿cómo se llama ese plano que cortaría? El plano de corte, que sería así. No, no recuerdo. Ya, ese es sagital, ¿ya? O vertical. Bueno, el eje es ¿Por qué vertical. sagital? Sagital, bueno, porque lo vas a ver el cuerpo por segmentos. Cuando uno corta, por ejemplo, la jamonada, lo corta así, ¿cierto? Y de hecho, si es que uno ve así el cuerpo, y si lo vas cortando así, entonces lo vas cortando en segmentos. Entonces eso sería el eje sagital. ¿Ya? El plano sagital. Entonces, ese es el corte. Así. Entonces, si seguimos viendo las otras imágenes, son de músculo. Yo creo que podría ser un poquito más complicado, pero si lo pueden identificar, que en esta parte de acá, donde parecen como ojos, algo así, pero son músculos, es el recto abdominal. Pero ese está cortado transversalmente. O sea, un corte así. Pero a nivel del estómago. ¿Ya? Y la última imagen, ese sería un corte, ¿pueden identificarlo? Sería sagital, coronal o frontal, o transversal. Entonces, para que puedan identificar, fíjense en la parte de atrás. Si se dan cuenta, hay un huesito ahí atrás. ¿Sí? Esa, y tiene pequeños espacios, que sería la columna vertebral. Entonces, si yo veo la columna vertebral, que está por posterior, ¿cierto? Y por anterior veo que está, como parece un esto blanco, ¿cierto? Cristalino. Ya, esa es una fascia que envuelven a los músculos, como en la imagen anterior. Ya, siempre pueden ser fascias, pueden ser ligamentos, pueden ser tendones, etcétera, etcétera. Entonces, si lo vemos así, entonces el corte es hacia acá. Vamos, Ignacio. Te cedo la palabra. ¿Qué corte es? ¿En qué plano está? Es sagital, creo. Sí, sí. Pero, profe, yo tenía una duda. Dime. Esa columna está como hacia adentro, como con protracción. Sí, Pareciera. porque esa es la parte de la pelvis. ¿Por qué? Porque recuerden que la columna, la última parte de la columna, está la parte de la pelvis y la última partecita
es el coxis, y siempre la cadera va a estar hacia adentro. Después se insertan los músculos, y eso es lo que da la sensación de que, como que si nuestra cadera fuera hacia atrás, ¿cierto? Así. Pero no. Entonces, tenemos también, porque en ese espacio, en la parte de la pelvis, están todos estos órganos que tenemos acá. Por ejemplo, este es de una mujer. Está el útero, está el colon, está la vejiga por anterior. Entonces, todas esas partes tienen que caber en el espacio de la pelvis. Por eso, los huesos de la columna, la última parte, después del espacio de la zona lumbar, tenemos el sacro y el coxis, que vienen así, como una cunita, donde ahí almacenan a todos los órganos de la pelvis. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Perfecto, vamos a continuar. Entonces, estos son los movimientos que les menciono. Entonces, si lo vemos por movimientos, tenemos ya no que ver en ejes, sino que los tenemos que ver, ya no los tenemos que ver en plano, sino que en ejes que lo atraviesan. Entonces, acá está el plano, ¿cierto? La primera imagen está en un plano sagital, uno lo está viendo así. Ya, entonces si es sagitalmente, y yo lo atravieso de esta manera, ¿qué eje estoy ocupando? Así. Si alguien puede responder por el chat o puede activar su micrófono, ideal. Voy a dar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Sí, igual es harta información para un primer taller, pero les voy a mencionar, les voy a recordar. Entonces acá tenemos, está en el plano sagital, ¿cierto? Ya, eso lo tenemos claro. Entonces, si yo lo atravieso así, estoy atravesando desde lateral hacia lateral. Entonces, el eje que lo atraviesa es latero-lateral. Y me permite hacer el movimiento de flexión y extensión. ¿Ya? Recuerden que también que esta zona es la zona neutra, ¿cierto? De la posición anatómica, es la zona neutra. Entonces, si yo hago flexión, está acá. Si hago extensión, desde la posición de flexión, sí es una extensión. Pero si estoy acá y hago así, es una hiperextensión. Estoy extendiendo mi cabeza más allá de la posición neutra. Bueno. Igual que en la imagen siguiente, que es en la parte del hombro. Y acá, en la C, estamos en la articulación del codo. Entonces ahí pasa lo mismo, el eje latero-lateral lo atraviesa y lo que podemos hacer es una flexo-extensión e hiperextensión también. Otras que son hiperflexibles pueden hacerlo. Igual con los dedos, etc. Bueno, las piernas. Ahora vamos a ver con las otro tipo de flexión, que es la flexión lateral. Que esa es un poco más particular, porque ya no estoy haciendo la flexión de adelante hacia arriba, ¿cierto? De adelante hacia atrás o cosas así. No lo estoy haciendo. Entonces, ¿en qué posición estaría si es que la persona está así, ¿cierto? Y empiezo a hacer una flexión así. Si tenemos el eje, sería un eje frontal, lo estamos viendo de frente a la persona. El eje que lo atraviesa lo tiene que atravesar de adelante hacia atrás, entonces el eje sería antero-posterior. Entonces recordemos, ¿cuáles son los ejes? Latero-lateral, antero-posterior, y te permite hacer la flexión lateral. ¿Ya? Y la otra era el eje céfalo, del encéfalo o del cráneo, cráneo caudal o céfalo caudal, que es del encéfalo
hacia la parte caudal, que es la parte de los pies, hacia abajo. Entonces, si yo lo atravieso con el eje cefalocaudal, la persona, ¿qué movimientos haría? Podría girar, ¿no? Exacto, haría los movimientos de pivot. Perfecto. Siguiente diapositiva. Bueno, acá podemos verlas. En la primera imagen, ¿qué está haciendo? Se hace una flexo-extensión. ¿Pero a qué nivel? ¿En el hombro, en la cadera, en la rodilla, en el codo, en la mano? Como el hombro y la cadera. Perfecto. Sí, muy bien. En el hombro y la cadera. En la segunda imagen. En la rodilla y el codo. Perfecto. En la tercera imagen. Está un poquito más complicada. No sé si en la columna, abdominal, no sé. Pero pareciera que no es solo la cabeza, ¿no? No, no es solo la cabeza. De hecho, la cabeza está en posición neutra, pero solamente está inclinando el tronco y extendiendo el tronco. Ya, entonces esa es una flexión o extensión de columna, ¿ya? ¿Y en qué nivel está? Está en la columna lumbar. ¿Ya? Como L1, L2, L3, puede ser. ¿Ya? Entonces es una flexión de columna. O también, si lo vemos muscularmente, una flexión a nivel de los músculos abdominales y también los músculos erectores de la columna, que son los que nos encaran, que nos ayudan a estar en la posición neutra y también para hacer la hiperextensión. Bueno. Ya, en la segunda parte de la imagen tenemos a la chica. ¿En qué plano? No eje, ¿en qué plano es? ¿En qué plano está? En posición anatómica. Ah, no sé. Sí, está en Pareciera, posición ¿no? anatómica, pero ¿en qué plano está? Si lo vemos como una imagen así, ¿en qué plano estaría? O sea, ustedes me están viendo de lado, me están viendo de frente. Ya. Entonces, por ejemplo, ese plano es plano frontal. ¿Ya? Ah, ya, mira, Carlos me preguntó, Mayra, ¿cómo fue que elegiste tu carrera? ¿Cómo te diste cuenta que era tu vocación? Ya, mira, yo me di cuenta porque yo no pude caminar. Y a mí me encanta el voleibol desde chiquitita. Pero en tercer y cuarto medio, bueno, yo tengo una enfermedad autoinmune que se llama lupus eritematoso sistémico y la cual me imposibilitó bueno, estuve en una etapa de crisis. En ese momento yo no sabía, pero sí sabía que antes me había dado muchos dolores cuando era chiquita, se me doblaba siempre las piernas, me caía mucho, me picaba el cuerpo cuando salía el sol, me sentía como siempre con fiebre y cosas así, pero yo pensaba que era algo normal porque siempre lo había sentido. Hasta que ya tocó tercero o cuarto medio, en segundo, creo que segundo por ahí, me empezaron a doler mucho las muñecas y la cadera, la rodilla. Lo que me pasó en ese momento fue que lo asocié más que nada al deporte, porque yo entrenaba mucho voleibol y era la posición de libero, entonces uno en voleibol se tira, recibe remates muy fuertes, etcétera. Entonces lo asociaba a eso, pero llegó un momento donde dije, ya, no voy a seguir lastimándome, no voy a jugar voleibol por una semana.
voy a reposar, voy a dejar reposar mi cuerpo y voy a recuperarme, porque me duele mucho, yo sentía un dolor muy fuerte en mis muñecas y en mis caderas, y me dolía mucho, tanto era que me dolía, era que me costaba caminar, me costaba mucho caminar, por el dolor. Y pasó esa semana, y el día domingo, recuerdo, que ya no pude caminar, que no me podía levantar de la cama porque tenía dolor, pero no me podía caminar, no podía caminar, no podía moverme. Entonces, la impotencia en ese momento era como, porque no puedo, y me movía un poquito, trataba de mover con mi tronco, y el dolor era muy fuerte. Entonces, obviamente, en ese momento era temprano, y avisé a mi hermana menor, porque las dos íbamos cerca al colegio, que era a unas cuadras, y le digo que no podía, que no podía, que no podía, y me ayuda a caminar un poco, a moverme, a estirarme, y camino así poco y de repente me caigo, porque no me daba la fuerza en las piernas ni nada de eso. Entonces, ya, así evolucionó mucho más mi cuerpo. Cada vez que me decían que si me dolía tanto, que parara o tomara una pastilla y bla, 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 o iba a urgencias y me inyectaban y todo lo demás, sentía que no era normal porque ya estaba dejando de hacer deporte, estaba caminando cada vez menos, a veces me costaba mucho sostener la cuchara y todas estas cosas. Entonces, ahí supe que ya no era normal, empezaron los exámenes y todo, y bueno, llegó un momento donde ya no podía caminar, tuve como 3 meses donde no podía caminar, no podía comer, no podía sostener la cuchara, nada, no podía ir al colegio tampoco, y todas estas cosas. Entonces, fue justo para dar la PSU, como 2 semanas antes de dar la PSU, y dije, uy, ¿ahora cómo voy a hacer? Porque, o sea, ya trataron de hacerme exámenes y todo salía, que todos lo asociaban más que nada a estrés. Y yo era como, pucha, pero si me estresa no moverme, eso es lo único que me estresa, yo decía. Bueno, hasta que llegué hasta el médico que, que me ayudó harto. Primero un traumatólogo que me dijo no tienes golpes, entonces no pudo usar el voleibol. Al reumatólogo, consulté al reumatólogo y bueno, ahí me hicieron exámenes, Ana, ANCA, proteína C y todas estas cosas. Y bueno, descubrieron que tenía lupus y me hicieron el historial médico y todas esas cosas. Bueno, ahí supe que tenía lupus. ¿Por qué elegí esta carrera? Porque a mí me encanta el deporte y cuando me di cuenta que, bueno, yo antes, en tercero medio, dije yo quería hacer de todo, quería estudiar gastronomía, astronomía, cualquier cosa. Yo quería estudiar de todo. Y dije, no sé cómo voy a hacer para estudiar tantas carreras, porque no me decidí. Bueno, llegó ese momento y dije, ya, a ver, ¿qué es lo que más me gusta hacer y que no puedo hacer? ¿Cierto? Que sea como un desafío, porque igual me gustan los desafíos. Ya voy a ser profesora de educación física. Dije, como yo ya no puedo hacer deporte, voy a enseñar deporte, a hacer deporte. Pero dije, igual no me gusta hacer clases y todas esas cosas. Y era como, pucha, entonces, ¿qué voy a hacer? Y después, bueno, cuando estaba, recuerdo era mifuturo.cl, revisé esa página y empecé a buscar carreras relacionadas con la actividad física, y me di por la suerte de que habían 3 carreras que se acercaban a la actividad física, una a rendimiento, otra a actividad física y salud, y otra actividad física y educación, que es pedagogía en educación física, que era como lo inicial que pensé. Después vi terapia en la actividad física y vi que era más relacionado con temas de salud. Y dije, no, no quiero volver al hospital o cosas así, o tenía miedo del tema de rehabilitación y cosas así, que era como, fue un poco chocante, entonces dije, no, no quiero. Y vi la parte de rendimiento y sí me gustaba, entonces rendimiento deportivo me gusta.
Y lo genial que yo encontraba en eso era que yo ya no tenía que incitar a la persona o al estudiante a que hiciera actividad física, sino que ya el estudiante o la persona que quiera hacer deporte es porque le gusta o porque el papá lo obligó. Entonces, pero ahí va un trabajo también pedagógico, que lo descubrí, que es enseñar a la persona a que se enamore del deporte o que vuelva a enamorarse del deporte, porque en ese momento que a mí me detectaron la enfermedad, uy, fue un poco deprimente, pero me ayudó mucho el pensar de que, bueno, el buscar, investigar, porque me gusta, en el colegio era científico humanista, la parte de científico, entonces me gustaba mucho investigar. Y dije, pero ¿qué cosa es esta? ¿Habrán deportistas haciendo esto, que tengan enfermedades autoinmunes y cosas así? Y sí, había muchos deportistas que tenían lupus, artritis reumatoide juvenil, que fue primero, inicialmente mi enfermedad fue esa, y después empezaron a hacer más exámenes y tenía las dos. Y así, entonces, eso dije, entonces yo quiero ser entrenadora deportiva y ojalá especializarme en reintegro deportivo, porque un entrenador deportivo lo que hace es el aprendizaje, la parte de iniciación deportiva, la parte de rendimiento deportivo y la parte de reincorporación deportiva o reintegro deportivo, que era lo que yo quería, ¿cierto? Entonces, esta carrera más que nada lo hice por mí, porque me gustaba. Y bueno, casi toda mi familia me dijo, pero Mayra, ¿cómo vas a escoger esta carrera que al principio yo estaba como por 5 carreras que no tenían nada que ver con la actividad física? Era arquitectura, agronomía, que también me gustan mucho las plantas, era gastronomía, astrología y química y farmacia, y no tiene nada que ver con lo que estaba eligiendo como primera opción. Entonces, bueno, ahí les comento todo y me dice, si es que te va mal en la carrera es tu culpa. Pero ahí están las ganas, yo digo, por eso es muy importante que ustedes elijan una carrera que les va a gustar, que realmente les guste mucho. Y también que se informen mucho. Porque yo también al principio, el primer año dije, me daba miedo el mechoneo, el cachorreo en la USACH. Y dije, ay, pero ¿cómo lo voy a hacer si es que tengo tanto miedo? Estoy recién de nuevo caminando, estoy moviéndome un poco, más o menos, algo así. Y si es que vienen y me chonean y me llego a lastimar, ¿cómo lo voy a hacer? Y todo. Tuve un miedo así fatal. Pero después de un mes fui a la universidad con mucha valentía y empecé a ver la malla y todas estas cosas. Y ahí me di cuenta que también había anatomía humana y yo dije, oh, a mí me da miedo los huesitos, los músculos, todo eso. Y al final me terminó gustando. Me gustó tanto que yo entré en el 2017 y en el segundo semestre, como yo no iba a los laboratorios porque me daba miedo y me daba ganas de vomitar y todo eso, por el olor y todo eso, el profesor me dijo, Maya, tú respondes bien las preguntas, estás atenta, pero no vas a los laboratorios. Si es que no vas a los laboratorios, vas a terminar reprobando la asignatura porque es mayor porcentaje. Y yo dije, ay, rayos, ¿y ahora qué tengo que hacer? Segundo desafío de la carrera. Era aprender. Uno nunca termina de aprender y eso es lo importante, que uno quiera aprender. Entonces busqué la forma de hacerlo y el profesor me dio la opción de poder aprender de una manera distinta, ya no con libros, sino que, bueno, y aparte que a mí no me gusta mucho estar sentada, sino aprender enseñando. Y empecé a enseñar. Aprendí a ir al laboratorio, la parte cuando ya nadie estaba, que nadie me molestara, y empezar a aprender por mí misma, junto con los profesores. Aprendí a diseccionar
Y ahí es donde me gustó anatomía y los profesores me dijeron, ¿no quieres cambiarte a medicina? Y bueno, dije, tal vez medicina algún día, medicina deportiva, pero ahí. Pero más me gusta el entrenamiento deportivo. Entonces, esa es la carrera que elegí, que, bueno, me queda un año más para terminar la carrera y estar. ¿Cómo te diste cuenta que era tu vocación? Bueno, de esta manera me di cuenta que era mi vocación, porque pasaron los meses del primer año y realmente me gustó la carrera porque empecé a reincorporarme en el voleibol, porque le tenía miedo a tirarme de nuevo, a volver a hacer la posición de antebrazo, tenía terror, dije, me va a golpear esa cosa y me voy a desarmar, pero no era así. Me ayudaron mucho en la parte de acondicionamiento físico, que era el primer año, sí, es el primer año, donde traje así un montón de papeles para, más que nada para justificar de que no podía moverme, o podía moverme, pero poco a poco, despacio, cosas así. Y el profesor Celso Sánchez me dijo que intentara hacer los 5 kilómetros. Y lo intenté, cojeando, medio caminando, medio trotando, algo así. Y realmente ese desafío me gustó muchísimo, porque ese fue el comienzo donde dije, pucha, yo ya elegí la carrera, pero estoy dando tantas excusas para poder hacerla que finalmente, si es que sigo dando excusas para hacerla, no la voy a hacer. Entonces, en ese momento, que era el primer día de clases de la universidad, me di cuenta de que sí podía, Obviamente no hice los 5 kilómetros, pero hice creo que 1,5 kilómetros por ahí, caminando y corriendo y trotando y cayéndome y volviéndome a parar. Entonces, realmente hubo un gran apoyo por mis compañeros y por el profesor. Y me dijo, ¿viste que puedes? Y me dijo, ya deja esos papeles en administración y nosotros vamos a darle. Igual hice el mismo entrenamiento igual que mis compañeros, solamente un poco más equitativo, porque era un poco más lento lo que yo tenía que hacer. Pero así, yo creo que cada uno tiene un potencial y solamente vas a descubrir tu potencial intentando. Uno puede tener mucho miedo o tal vez quiera atreverse a todo, porque estuve en las dos posiciones, pero siempre hay que ser consciente de lo que quieres y de lo que vas a lograr, de lo que quieres lograr. Siempre tienes que tener en cuenta una meta, una finalidad. ¿Qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Eso siempre te preguntan, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Ya, yo quiero hacer esto. ¿Por qué? ¿Para qué? Por eso es una buena pregunta que hizo el profesor Carlos. ¿Para qué? ¿Para qué quieres estudiar esto? Para ayudar a las personas, para ayudarte a ti, para complacer a tu familia, para ganar dinero. ¿Para qué lo haces? Entonces, para mí es para que personas como yo o niños como yo, que en ese momento también era una niña, entré a los 17, también puedan aprender así como yo amé el deporte y después tuve miedo al deporte y después volví a empezar con el deporte, que puedan hacerlo. Entonces, eso es lo que yo quisiera ayudar a las otras personas. El labor que tú vayas a hacer cuando seas profesional, tienes que incorporar la parte social en tu proyecto de vida, porque siempre las personas van a estar alrededor tuyo. Así que eso. Si es que alguno quiere decir qué es lo que quiere hacer y para qué quiere hacerlo y por qué, o qué es lo que espera de lo que va a estudiar o lo que quisiera estudiar, sería ideal para sentirme un poquito acompañada. Gracias, Carlos. Gracias, Gabriel.
Sí, de hecho me gusta ese personaje en Avengers. Bueno, así que yo digo, no, no le tengan miedo y atrévanse a lo que quieran. Igual siempre va a haber un miedo así, siempre va a haber un miedo pequeño, pero nunca se pongan trabas, porque como siempre se dice, uno es la única persona que puede hacer su propio camino y también que puede destruirlo. Entonces, si tú te pones muchas trabas, al final nunca vas a llegar a la meta, ¿entiendes? Y si es que hay algunas trabas que tú no puedas superar, van a existir otros caminos, tú puedes hacer otros caminos y listo. Así de fácil. Pero solamente lo que importa es lo que tú quieras y lo que esperas también de lograr. Bueno, eso. Y también me gustó la carrera por el tema de que hice muchos voluntariados. Maravillosa historia. Dice, yo me preguntaba cuál era la diferencia entre educación física y todo. Educación física, sí, mira. Yo creo que también estuve en la marcha de los profesores de educación física que hizo la USACH junto con otras universidades, creo que la San Sebastián y otras universidades que imparten la Tecnológica Metropolitana, no me acuerdo si que también era, ya. Pero yo no soy no soy profesor de educación física, sin embargo, estuve ahí porque creo que el profesor de educación física es esencial para que pueda existir un entrenador deportivo. ¿Por qué? Porque el profesor de educación física tiene la vocación de querer enseñar. Entonces, de poder enseñar un deporte, enseñar actividad física, ni siquiera deporte, a veces preparación física, enseñar para la vida, que es lo que finalmente después uno va a querer, ya, ¿lo voy a incorporar o no? Entonces, el profesor de educación física te enseña salud, te enseña psicología, porque también te ayuda a superar muchos miedos, ¿cierto? Y el profesor de educación física te enseña a consumir también alimentos saludables. Te dice, ya mira, estas cosas son más saludables, tienes que comer avena, leche, huevos, arroz, todo para que tú crezcas, para que te hagas más fuerte, porque estás en una etapa de desarrollo donde tienes que sacar tu mejor potencial, ¿cierto? Si estás con obesidad, puedes hacer estos ejercicios para estar mejor. Si estás muy flaquito, puedes hacer estos ejercicios para ganar masa muscular y todas estas cosas. Entonces, el profesor de educación física te va a enseñar muchas cosas. Te va a enseñar para la vida. Los valores, la comida y el deporte. 3 cosas a la misma vez, pero te va a enseñar desde pequeño, ¿cierto? Hasta que ya tengas la edad de decir, ya, sí voy a comer saludable o no me gusta comer saludable, entonces voy a elegir estas cosas o ya, voy a comer saludable, pero no voy a hacer ejercicio porque estoy bien con lo que como y todo eso. Entonces, te ayuda un poco más que nada a decidir y a prepararte por si es que te gusta un deporte. Por ejemplo, a mí me encantaba educación física solamente porque podía hacer voleibol y aprender fútbol, aprender básquetbol y todas otras cosas. Pero no me gustaba correr. Pero después me gustó correr. Pero así, él te va enseñando y tiene esa vocación de enseñarte. El entrenador deportivo te va a ayudar mucho en la parte de rendimiento deportivo. En que tú ya te gusta un deporte, perfecto. Entonces potenciémonos. Empecemos a competir, empecemos a ver las tácticas, ver las estrategias de lo que quieres lograr. Y el terapeuta en la actividad física es el que te va a ayudar a recuperar. Por ejemplo, ya sea un niño, aprender a andar,
en habilidades motrices básicas, ¿cierto? O a un anciano a volver a moverse, ¿entiendes? A un diabético, a una persona obesa, a volver a reincorporar qué ejercicio necesita la persona con esas... es un trabajo más individualizado para la persona para que pueda recuperar de nuevo, al recuperarse e integrar la actividad física dentro de su vida. ¿Entiendes? No tienen, bueno, tiene que ver con el deporte, sí, porque hay muchas personas que hacen deporte. Por ejemplo, a mí me recomendaron la natación y yo no sé nadar, pero ya sé nadar. En segundo año lo aprendí. Te enseña. Hay deportes que te hacen bien, de acuerdo a tus capacidades. Bueno, y a tus fortalezas también. Eso. Bueno, también me gustó medicina deportiva por el tema de que me gustó anatomía y como que anatomía me hizo que me gustara más las ramas de salud. Y eso, por el tema de que descubrieron mi enfermedad, me ayudaron a tratarla, me dieron mucho ánimo, me dijeron, dale, sigue estudiando, los médicos me dijeron, ya, dale, si tú puedes. Mira, si hay muchas personas, de hecho ellos me ayudaron a buscar muchas cosas para sostener de que sí podía hacer deporte, a mi familia, para poder convencer a mi familia de que sí podía hacer deporte. Y me dieron mucha base científica, me enseñaron a diseccionar todo esto y que me encantó. De hecho, en la parte de RCP, de la carrera de todo Facimed, no sé si es que es todo Facimed, pero entrenador deportivo tenemos ese ramo, RCP y primeros auxilios y RCP, y también me gustó porque gracias al primer año con anatomía pude ayudar a muchas personas. Y eso, me gustó hablar con los chicos de enfermería también, a que me tomaran la presión, pasé mi brazo para que me sacaran sangre, cómo tiene que ir la aguja, en qué ángulo, y era muy entretenido también, me gustó. Si me preguntan sobre eso, kinesiología también es una carrera hermosa. He trabajado con los kinesiólogos, con la parte, porque tengo asma. Y así, yo creo que las carreras de Facimed y de las ciencias médicas son carreras muy bonitas que uno puede aprender de todos y nutrirse mucho. Así que eso, mucho ánimo con los que quieran estudiar también obstetricia y otras carreras. Es un trabajo muy bonito. Y eso chicos, cualquier cosa que me quieran preguntar o me quieran escribir, les puedo entregar mi correo electrónico y ahí me pueden escribir y yo los ayudo. Tengo hartos libros y cosas así. Si es que quieren seguir, ahí está. Este es mi correo para que puedan escribirme cualquier cosa, cualquier duda que tengan y yo tal vez no tenga todo el tiempo del mundo, pero apenas yo lo pueda ver, les respondo y hago un grupo así gigante y envío material de estudio y listo. Eso, cualquier consejo o algo que me quieran decir, los invito a hablar, conversar conmigo para cerrar esta primera parte del taller, porque la segunda parte viene otro día más, así que ahí les voy a enseñar un poquito más. Ya no... Está muy, muy linda la historia. No, son pocas las historias que he escuchado así como la suya. Ay, gracias. Sí. Opino lo mismo. Y Gancio. Oh, Se fue. ¿qué le iba a decir? Así, cuando empezó la charla dijo que anatomía le interesaba, a mí me interesaba la artística, pero honestamente como que no cacho ninguna de esas las que puso ahí. Eran muchas y no conozco ninguna, solamente había escuchado hablar de la artística. Ay, del artístico. ¿Y qué me puedes decir sobre la anatomía artística?
sobre el dibujo, pero no, es lo que me imagino, porque tampoco sé si es eso. Ya, mira, a mí de hecho me gustó mucho esa anatomía. De hecho, así al principio del primer semestre aprendí mucho con esa anatomía. Es descriptiva y es anatomía artística, esas dos. Más que nada por la descripción de las definiciones, pero también viene incorporado la parte artística, que es el dibujo de los segmentos corporales. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho dibujar el corazón, el cráneo, y así va aprendiendo. Uno, de hecho, a veces se va pintando las partes del cuerpo y así vas aprendiendo. Por ejemplo, las acciones musculares, las acciones de nuestro mismo cuerpo, entonces uno así va aprendiendo. Así yo lo hice, me gustó mucho. Es una forma de aprendizaje muy genial. Interesante. Sí, así que la próxima vez les voy a mandar así mucha información para que se pongan a leer, si es que les gusta leer. O si no, les voy a enviar igual videos que hay en YouTube que pueden ver. Les recomiendo, si es que quieren estudiar algo relacionado a las ciencias médicas, eh, hagan, ahorren mucho o sáquenle copia al libro Al Néter de Anatomía Humana, que es el libro como esencial para poder, de hecho ahí salen muchas imágenes, salen muchas descripciones. El otro libro que me sirvió a mí como estudiante fue Grace Anatomía, así que pueden revisar ese libro porque sale una parte más que nada. Por ejemplo, a mí me gusta también la parte de arquitectura, entonces salen con gráficas cómo es el cuerpo a nivel, no sé, un poco más descriptivo, más geométrico, entonces pueden aprender mucho de eso. También salen muchas definiciones igual. ¿Algún otro comentario? Chicas y chicos, chiques. Si no, creo que ya estamos bien, creo. Si no me equivoco. Gracias, Ignacio, por participar. Gracias, Gabriel Gallardo, por Mayra, participar. ya estamos en el tiempo, así que Ya. muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Daniela probablemente sigue con sus problemas de conexión, así que yo te doy las gracias en nombre de todo el equipo y también a los chicos que nos acompañaron y a los colegios que están conectados ya. Así que los vamos a dejar con una canción para cerrar esta jornada, que esperamos lo haya motivado bastante. Cualquier consulta pueden hacerla al correo de Mayra o al mío, que los vamos a dejar en el chat, ¿ya? Así que eso, espero les haya gustado y que les guste la canción de cierre. Nos vemos la próxima jornada, que es el viernes. Cuídense mucho. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos, gracias. Adiós.